والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él subhanahu wa ta'ala, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, Hayakum Allah y Juan, regresamos a las charlas de Ramadán y hoy empezamos la charla número 4 o la cuarta charla de las charlas de Ramadán de Sheikh al-Imam Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Estamos leyendo de un libro que han compilado las charlas de Ramadán de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, que se llama Al-Mufidu fil Majalis Shahr Ramadán. El beneficio o lo que beneficia de las charlas del mes de Ramadán. Llegamos hoy a la charla número 4, que el tema o se llama la charla Salat al-Tarawih. Salat al-Tarawih, y Juan, sabemos que es la oración que se hace en las noches de Ramadán. Generalmente se hace después de Isha o en cualquier tiempo. El profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba hacían el Tarawih lo más tarde que podían, y la última parte del mes lo hacían en la tercera parte de la noche. Salat al-Tarawih es una oración específica, una oración legislada en el din de Allah subhanahu wa ta'ala en el mes de Ramadán. Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah habla sobre esto en esta charla, diciendo, después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala que le envíe la paz y bendiciones sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia, sus compañeros y cada quien sigue el camino de ellos, y empieza el Sheikh y dice: sin duda Salat al-Tarawih es una acción o un acto de adoración grande y legislado en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alaihi wasallam oró esta oración Salat al-Tarawih en las noches de Ramadán con los musulmanes, y después de eso temó el profeta sallallahu alaihi wasallam que si lo hiciera cada noche de Ramadán hubiera sido algo obligatorio sobre su umma, su comunidad. Entonces oraba unos días y dejó otros días, y en esto el profeta sallallahu alaihi wasallam rezaba con los musulmanes en la mezquita y otros días rezaba en su casa, y esto mostró a los musulmanes que era también permitido rezar Tarawih en las casas. Después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció, llegó el tiempo de la califa o el califato de Abu Bakr as-Siddiq, y los musulmanes siguieron rezando Salat al-Tarawih en las casas, por ser que el imam de Salat al-Tarawih era el profeta sallallahu alaihi wasallam, y cuando falleció, pues los musulmanes solo rezaban en sus casas Salat al-Tarawih con sus familias. Después llegó el califato o el khilafa de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, y en el tiempo de Omar él llegó a Ramadán, y cuando entró a la mezquita vio que la gente estaba rezando en diferentes grupos. Había uno rezando Tarawih solo, en otros había grupos, por ejemplo, de 2 o de 3 o de 5 o de 7, y había diferentes grupos. Entonces él mencionó que será mejor juntarlos todos detrás de un imán, y eso es lo que hizo. Juntó la gente, la comunidad,
detrás de un imam, Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b era el imam en ese tiempo, en la época de la khilafa de Omar bin Khattab radiyallahu an. Escogió Ubay ibn Ka'b para ser el imam y la gente rezó detrás de Ubay ibn Ka'b Salat Tarawih. El Sheikh menciona y dice, rezaron todos juntos. Y esto sabemos que el Salat Tarawih en Jama'a es algo que es mejor en el Jama'a, pero se puede rezar solo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice el Sheikh aquí, Salat Tarawih es algo legislado. La oración de Ramadán, Salat Tarawih, es algo legislado basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: Man sama Ramadán imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadán imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quien ayuna el mes de Ramadán con imán, buscando la recompensa de su Señor, será perdonado de sus pecados, de todos sus pecados. Y quien ora el mes de Ramadán, es decir, quien se para y ora en el mes de Ramadán, en la noche, es decir, Salat Tarawih, con imán, buscando la recompensa de su Señor, será perdonado de todos sus pecados. Y quien se para y ora en la noche del decreto, con fe, buscando la recompensa de su Señor, será será perdonado de todos sus pecados. Entonces aquí vemos que quien reza o quien ora en el mes de Ramadán, es decir, aquí en este hadith, se refiere a Salat Tarawih o la oración nocturna igual. El Sheikh dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam, él rezaba en las noches. Él rezaba en las noches en el mes de Ramadán. Sea en la mezquita con los musulmanes, cuando salió para rezar con ellos, o en su casa. Y el profeta, era la práctica y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, dentro de Ramadán o afuera de Ramadán, de rezar la oración nocturna, al-tahajjud. Y pues igualmente dentro de Ramadán rezaba la oración nocturna, pero en Ramadán es específico. La oración específica para Ramadán no se llama tahajjud, pero se llama Tarawih. Entonces aquí dice el Sheikh, وإن الوحي قد انقطع وزال الخوف من فرضيتها وفصلح المسلمون جماعة في إحدى عمر رضي الله تعالى في جماعة في إحدى عمر رضي الله تعالى عنه. Que ya cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció, la razón por cual él no salió todos los días fue que tuvo miedo que iba a ser algo obligatorio para ellos. Pero ya cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam falleció, pues ese temor o ese miedo ya no estaba allí. Entonces los musulmanes rezaron ya en el tiempo de Omar radiyallahu ta'ala anhu, rezaron en una sola jama'a. Y rezaron así en el tiempo de Omar y siguieron rezando así después de ese tiempo hasta el día del hoy. Y aquí dice el Sheikh: وعلى ذلك ولا حديث ترشد إلى ذلك ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. Que el Sheikh dice, y también lo que ayuda en esto es el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien se para y ora con el imam. Estamos hablando aquí de Salat Tarawih.
quien se para y ora con el imam en Salat al-Tarawih hasta que él termina, será escrito para él como él oró toda la noche. Y este hadith, dice el Sheikh, está reportado en el Musnad Imam Ahmed y los sabios de los Sunan, Ashabus Sunan, con un hadith sahih. Entonces esto muestra que es legislado Salat al-Tarawih en el mes de Ramadán, rezar en Jama'a, y no fue algo que solo se puede hacer solo cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo, pero es una oración que se puede hacer en Jama'a, y es legislado hacerlo, y es una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que lo hacía en Jama'a, y también la sunna de los Khulafa al-Rashidin, los grandes khalifas después del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y hay un gran beneficio en hacerlo en Jama'a, como dice el Sheikh aquí. وفي ذلك مصالح كثيرة في اجتماع المسلمين على الخير. Hay grandes beneficios en que los musulmanes se unen y oren en una sola Jama'a, y eso, que se junten y oren y escuchen el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, que les da un recordatorio y les da una guía para ellos en estas noches del gran mes de Ramadán. Y sigue el Sheikh y dice, y de los asuntos cuales para mucha gente no lo sabe, el conocimiento o sabiduría en estos asuntos, de que dice el Sheikh, la gente piensa de que Tarawih no se puede rezar menos de 20 raka'at, o hay gente que dice que no es permitido, o piensa que no es permitido aumentar más de 11 raka'at, por ejemplo, o 13 raka'at. Todo esto es un pensamiento o opinión que no tiene su lugar, dice el Sheikh, fi ghayr mahallihi. Pero dice el Sheikh, bal huwa khata, pero más bien es un error pensar eso, y es algo que opone las evidencias. Por cierto, las evidencias de los ahadith, las narraciones proféticas auténticas del profeta sallallahu alaihi wasallam, muestra que el Salat al-Layl, o esta oración de la noche, o la oración nocturna, o Salat al-Tarawih, hay en ello, en cómo hacerlo, algo que ¿cómo se dice? Es un asunto amplio y no es algo restrictivo, o no es algo que solo tiene un solo modo de hacerlo. Por ser que el profeta sallallahu alaihi wasallam habló, cuando mencionó esto, habló generalmente y no especificó ninguna cantidad de raka'ats ni ninguna manera de hacerlo, excepto que mencionó que se debe de hacer en raka'at de par. El Sheikh aquí dice أن صلاة الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا يجوز مخالفته. يعني que صلاة الليل, o la oración nocturna, es algo que en este asunto es algo amplio y se puede hacer en diferentes maneras, y no es que solo se puede hacer en una manera específica y que no es permitido hacerlo en otra manera. Está bien establecido, dice el Sheikh, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que él cuando rezaba la oración nocturna, él rezaba 11 rak'a, o en otra narración 13 rak'a. Pero en veces también rezaba menos de eso, dentro de Ramadán y afuera de Ramadán. Y cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam cómo orar la oración de Ramadán de la noche, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó: مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam les explicó, se reza o se ora la oración
2 raka'ah por 2 raka'ah. Y si la persona tema que va a llegar el tiempo de Fajr, el tiempo de la oración de Fajr, pues entonces que termine con una sola raka'ah y eso será el witr para él, para lo que ha rezado. Naam. Y este hadith está reportado en Bukhari y Muslim y es sahih. Entonces vemos en este hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam no mencionó ninguna cantidad o específica de los raka'at en la oración de Ramadán o afuera de Ramadán. Así que aunque era la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam rezar 11 o 13 raka'at o menos de eso, no hay nada que prohíbe rezar más de eso, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó se hace 2 por 2. Y si tema alguno de ustedes, si tema de que llegue el tiempo de Fajr, es decir, que ha rezado por un largo tiempo, y puede ser que de allí ha rezado más de 11 rak'at, o más de 13 rak'at. Naam. Y dice el Sheikh, y así rezaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, 2 rak'at por 2 rak'at, y después terminaba el salah con el witr. Y rezaban así los sahaba en el tiempo de Umar radiyallahu ta'ala anhu, que en veces rezaban 23 rak'ah, y en veces rezaban 21 rak'ah en el tiempo de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Y todo esto está establecido de Umar radiyallahu anhu y de los sahaba en su tiempo o en su época de la califa de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Dice el Sheikh, y también hay de los salaf, de los imams de los salaf, que rezaban en Ramadán 36 rak'ah y terminaban con 3 de witr. 3 de witr, es decir, 39 en total. Y había aquellos que rezaban 41 rak'ah. Naam. Y esto está bien reportado por Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah y otros de los grandes imams de la gente de conocimiento, que se ha mencionado que entre los imams de la Sunna y la gente de los Salaf pues rezaban muchos raka'at. Entonces este asunto, dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, este asunto es amplio y no hay solo una manera específica que se puede, o una cantidad específica que se tiene que hacer. No. Claro, lo que es mejor, dice el Sheikh, en el afdal liman atala al-qira'a wal-ruku' wal-sujud an yaqalla adad. Quien es mejor para aquel quien recita largo, el que recita mucho del Corán y largo, y la parada en la recitación del Corán es larga, pues entonces debe de ser menos rak'at. Y aquel que recita menos, o sea, poco del Corán, pues puede hacer más rak'at. Naam. Y esto, dice el Sheikh, يعني ومن خفف القراءة وركوع السجود زاد في عدد هذا معنى كلامه رحمه الله. Dice que esto es el significado del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, de que por qué había diferentes modos de hacerlo. Unos hacían una gran cantidad de raka'at y otros hacían solo pocos raka'at. Y eso era porque quien rezaba, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam, él rezaba 11, pero él rezaba o él recitaba largo en el salah, recitaba mucho del Corán y por eso solo hacía 11. Pero aquellos que recitaban, por ejemplo, en el tiempo de Omar ibn Khattab radiyallahu an, Ubay ibn Ka'b recitaba en cada raka'a poco del Corán, entonces hacían más raka'at. Naam. Y eso era para también facilitar la parada para aquellos que están en el salah, para que no se paren por largo tiempo y seguir el salah sin ninguna dificultad. Naam.
Entonces dice el Sheikh, quien quiere rezar 20 rak'ats y terminar con 3 del witr, pues no hay ningún problema. Y quien quiere rezar solo 10 rak'ats y terminar con 3 de witr, también no hay ningún problema. Quien quiere rezar 8, así como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, rezar 8 rak'at y terminar con 3 rak'at de witr, pues entonces no hay ningún problema. Cualquier de estas maneras que lo hace está bajo de la legislación del din de Allah subhanahu wa ta'ala y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el Sheikh aquí menciona, y sin duda, lo mejor, والأفضل, dice el Sheikh, ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا وهو أن يقوم 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاثة. نعم, que sin duda lo mejor es lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam la mayoría de las veces, que rezaba 8 raka'at, después de cada 2 raka'at hacía el taslim, es decir salam alaikum rahmatullah, salam alaikum rahmatullah, terminaba después de esos 8 raka'at 3 raka'at del witr, y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo rezaba con khushu y tam'anina, es decir, con tranquilidad y paz, enfocándose o concentrándose en el salah, recitando el Corán en una manera bella. Esto está bien establecido en el Sahihain, el de Bukhari y Muslim, que Aisha radiyallahu anha reportó diciendo que ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. Que Aisha dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam que nunca aumentó más de 11 raka'at en Ramadán o afuera de Ramadán. Nunca hizo o nunca oró en la oración de la noche más de 11 raka'at. El profeta sallallahu alaihi wasallam y explica Aisha aquí cómo rezaba, y dice rezaba 4 raka'at. Y no preguntes sobre la belleza en la manera que hacía el salah y lo largo que lo hacía. Y después hacía 4 más, es decir, hacía 2 y hacía el taslim. Hacía 2 más y hacía el taslim y se sentaba un poco. Y después hacía 4 más. O sea, 2 taslim y hacía el taslim otra vez. Y después terminaba esos 8, o sea, 4 y 4 son 8. Terminaba esos 8 con talata raka'at, yani que es el witr. Y esta narración de Aisha está reportada en el Sahihain de Sahih al-Bukhari y Muslim. Igualmente, Aisha reportó en otra narración que dice que Ana Nabiyo sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli min al-layl 10 raka'a yusallam min kulli ithnatayn wa yuwatr bi wahida. Y también en la manera que el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo hacía igual, era que rezaba en la noche 10 raka'a y después hacía el taslim después de cada 2 raka'at y terminó esos 10 raka'at con 1 raka'a de witr. Es decir, 11 otra vez, pero en diferente manera. La primera manera es 8 raka'at y después 3 de witr. Y en esta última narración, hizo 10 raka'at y una raka'a de witr. Naam. Entonces vemos diferentes maneras en que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo. Pero dice, está bien establecido, dice el Sheikh aquí, Sheikh Abdulaziz bin Baz, que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó, dice, en estos ahadith, en diferentes maneras, que en veces era 11, en veces era 13 y en veces era menos de 11. Naam. Y eso fue en el tahajjud, la oración
nocturna o en Salatu Tarawih en el mes de Ramadán. Entonces sigue el Sheikh y dice, entonces este asunto no es un asunto que la gente debe pelearse o discutir sobre este asunto. Este asunto es amplio, walhamdulillah, dice el Sheikh, y no hay una manera específica, una cantidad específica que se tiene que hacer o no es permitido hacerlo en una diferente manera. Y esto es del gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala, que lo hizo fácil para los musulmanes y para sus siervos y creyentes en cumplir con esta obra de adoración, que cada musulmán puede hacer lo que él puede hacer. Si quiere hacer pocas raka'ats, puede hacerlo. Si quiere hacer más, como seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en hacer 11 o 13, igual. Y si tiene más fuerza para hacer más raka'at, pues también puede hacer más. Este asunto es algo amplio y en Ramadán se puede rezar igual así como afuera de Ramadán en estas diferentes maneras. Entonces dice el Sheikh, wal afdal liman salla min al imam fi qiyam Ramadán an la yansarif, que dice lo mejor para aquel que reza con un imam, detrás de un imam, en la oración en Ramadán, la oración de Tarawih, de que no se vaya hasta que termine el imam. Hay gente que entra en las primeras raka'at con el imam y después de unas raka'at sale de las filas y termina y se va a la casa. Y aquí el Sheikh dice, lo mejor es no hacer eso. Es terminar con el imam basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo, man qama mal imam hatta yansarif kataba Allahu lahu qiyam al-layla. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien se para en la oración con el imam, es decir, en Salatu Tarawih, hasta que termina, Allah escribe para él que ha rezado toda la noche. Entonces esto es mejor. Y eso es una gran recompensa para la persona que si reza con el imam, empieza y termina con el imam, pues inshallah está escrito para él como si estaba orando y haciendo el salah toda la noche. Un gran favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, lo mejor para aquel que está rezando detrás del imam es de que se quede en las filas detrás del imam rezando con él hasta que él termine, sea que él hace 11 raka'at o 13 raka'at o lo que sea, pero que se quede en las filas con el imam hasta que termine y va a recibir inshallah esa gran recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, que escribe para él que ha rezado o ha orado con el imam toda la noche. Sigue el Sheikh y dice, también es muy necesario para el imam, el que dirige el Salatu Tarawih, que vea quién está en sus filas y reconozca que no todos son fuertes, que en sus filas va a haber gente débil, gente en sillas de ruedas, por ejemplo, o gente grande de edad. O sea, en las filas hay diferentes tipos de los creyentes. Entonces, en Salatu Tarawih, pues la persona, el imam, el que es el imam, debe de reconocer quién está detrás de él. Si la gente detrás de él está acostumbrada de rezar así por un tiempo largo, pues el imam no hay ningún problema que lo haga. Si los que están detrás de él no están acostumbrados a eso y son débiles y son grandes de edad y no pueden, pues no debe de hacer ese gran esfuerzo de rezar largo, porque será algo difícil para ellos y puede que ellos abandonan esta gran obra de adoración de Salatu Tarawih. Entonces es mejor que rece corto o que haga las raka'at o la recitación del Corán corta. Y esto, como dijo el profeta, menciona el Sheikh aquí, como mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, ayyukum amman nas
فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة. Naam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando de esto en el Salat Tarawih, dijo: cualquier de ustedes que es el imam o dirige el salat para la gente, que haga la oración corta. Por cierto, en las filas está el débil, el da'if, والصغير, el pequeño, وذا الحاجة, aquel que tiene una necesidad o tiene algo que tiene que hacer después de la oración. Naam. Entonces, el imam debe de reconocer quién está en las filas, debe de ver entre los creyentes quién está en sus filas y rezar acorde de eso. Naam. Y dice el Sheikh igualmente, en las últimas 10 noches, cuando se reza en la noche, en la tercera parte de la noche, y la gente reza largo, pues debe de todos modos ver quién está en sus filas y rezar acorde de la comunidad o cómo es la comunidad o cómo es la gente en las filas. Dice el Sheikh, toda la gente no es igual y toda la gente no tiene la fuerza para pararse por un tiempo largo. Entonces es necesario que el imam se dé cuenta de eso y aplica o debe de aplicar eso en el modo que hace el salah con la gente o dirige el salah para la gente. Y por eso dice el Sheikh que muchos de los imams que rezan más de 13, que rezan 20 o 21, para la gente en las filas, en veces, aunque se oye, o sea, rezar 20 raka'at o 23 raka'at, se oye que es mucho, pero en veces es más fácil para la gente rezar eso porque el imam recita menos en cada raka'at. Y eso es más fácil que cuando se reza, por ejemplo, 11 raka'at, pero en cada raka'at la recitación es más larga. Entonces, pararse así durante la recitación larga puede ser difícil para aquellos que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith: el débil, el pequeño, el que tiene algo que hacer y tiene, después del salah. O sea, si la persona piensa que va a ser muy larga el salah, pues puede ser que no termina con el imam y se va, o puede ser que no llega para el salah y no logra esa gran recompensa de rezar con los creyentes Salat Tarawih, empezar con el imam, terminar con el imam y lograr esa recompensa de orar toda la noche. Así que hay que facilitar eso para la comunidad. El imam debe de ver quién está en sus filas. Naam. Wallahu ta'ala alam. Sigue Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah y dice: es completamente necesario para el musulmán entender lo que es legislado en el salah, salat al-Ramadán, salat al-Tarawih o cualquier otra oración que se hace, que es legislado y es obligatorio tener en el salah el khushu' wa tam'anina. Yani el khushu', es decir, el enfocarse y concentrarse en el salah y estar atento a lo que está recitando y lo que está diciendo en el salah, que está adorando a su Señor, tener ese khushu', esa piedad y esa concentración en el salah y tener esa tranquilidad y paz que está en el salah adorando a su Señor. Y esto es en cada aspecto del salah, en la recitación del salah, en el ruku', en el sujud, en todo lo que hace en el salah, y no debe de hacerlo así muy rápidamente sin darle ninguna atención a este tema grande o esta obligación grande que es el khushu'. Khushu' quiere decir concentración en el salah y enfocarse en el salah de lo que está haciendo y lo que está diciendo, en que está adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el khushu' es el ruh del salah, como dice el Sheikh aquí, es el espíritu o es el alma del salah, es el alma del salah, el que da vida al corazón, el que hace a la persona conectarse con su Señor Allah subhanahu wa ta'ala, es el khushu' en el salah.
Pero la persona que no tiene khushu' en su salah no se conecta con su Señor y no recibe o no logra el beneficio del salah. Así Allah subhanahu wa ta'ala ha aislado en el salah el khushu' y el ikhlas o el sidq. Y así, que ha legislado Allah subhanahu wa ta'ala y ha obligado al creyente tener ikhlas, sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala cuando hace su salah y tener ese khushu'. Khushu' es ese temor a Allah, esa piedad, esa concentración en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, esa sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala en su adoración. Así que así dice el Sheikh aquí, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en Surat al-Mu'minun que por cierto los creyentes son exitosos, aquellos que en sus oraciones son khashi'un, los que tienen khushu' en el salah. Igualmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: وَجَرَعَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, que el gran placer que es para mí está en mi salah. ¿Cómo se dice? Dulzura que recibo o placer que recibo está en mi salah. Igualmente dice el Sheikh: وَقَالَ الَّذِي أَسَى فِي صَلَاتِهِ, el que el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith que se llama aquel que hizo el salah o la oración mal, el profeta sallallahu alaihi wasallam le explicó a él cómo hacer el salah, y en el salah el profeta sallallahu alaihi wasallam le explicó que hacerlo con tranquilidad y suavidad es algo que se debe hacer en el salah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغْ الْوُضُوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن. Que si vas a hacer el salah, pues haz el wudu correctamente, dirígete a la qibla y di al takbir, es decir, di Allahu Akbar, y empieza a recitar lo que tienes del Corán. ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: y después haz el ruku' hasta que estés tranquilo, o hasta que estés sientes esa tranquilidad, o sea, no lo hagas así apurado. Y después levanta la cabeza hasta que estés parado completamente, y después bájate a hacer la postración y quédate en la postración hasta que sientes esa tranquilidad en la sajda, sajidan. ثم أرفع حتى تطمئن جالسا ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا. Y después sal de la postración y quédate sentado hasta que sientes esa tranquilidad otra vez. Y después de eso baja otra vez a hacer otra postración hasta que sientes esa tranquilidad otra vez. ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها. Y después haz todo eso igual en cada raka'a de tu salah. Entonces vemos en este hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio mucha atención a esa tranquilidad en el salah, en la oración, en ese acto de adoración, que la persona debe tener khushu', que la persona debe de hacer las cosas con esa tranquilidad y no hacer así los movimientos así nomás muy rápidamente solo para terminar, pero debe de concentrarse en su salah y darle atención a ese acto de adoración que hace para Allah subhanahu wa ta'ala. Se está conectando con su Señor, está adorando a su Señor. Dice, mucha gente reza en Ramadán y no logra el salah, y no logra esa tranquilidad, no logra esa paz, no tienen esa concentración en su salah. Y esto no es permitido. Esto no es permitido, rezar así, hacer los movimientos así nomás sin dar atención al acto de adoración que está haciendo para su Señor. Adorando a Allah subhanahu wa ta'ala y conectándose con Allah subhanahu wa ta'ala, debe tener ese khushu'.
khushu', esa concentración en su salah, ese temor, esa piedad y eso, esa tranquilidad que tiene en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, no es permitido hacerlo así muy rápidamente, más bien es algo que no es permitido, es algo haram. Dice el Sheikh, huwa munkar, es un acto malo y no logra la recompensa de el salah en esa manera, por ser que no logra un pilar del salah que es el khushu', y es el tammanina, yani esa tranquilidad y esa concentración del salah es un pilar del salah. Así que debe de entender que es completamente necesario concentrarse en el salah y darle esa atención. Menciona otro hadith el Sheikh aquí, dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aswa nas sarqat alladhi yasraq salate, que el peor de la gente es aquel que roba en su salah o roba de su salah. Y la gente le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam: oh mensajero de Allah, ¿y cómo puede robar de su salah? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la yatim ruku'iha wa la sujudiha, que no hace bien su ruku' y no hace bien su sujud. Es decir, lo hace muy rápidamente sin hacerlo así como lo mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith, a quedarse en esa postura hasta que siente esa tranquilidad. O sea, no bajar el ruku' y luego salir rápidamente sin sentir esa tranquilidad o sin mencionar esos adhkar, esas cuando en ruku' mencionamos Subhana Rabbiyal Azim, sin mencionar esos dhikrs o esos dichos que mencionamos alabando a Allah subhanahu wa ta'ala, sin la persona cuando dice eso debe de llamar la atención a lo que está diciendo. Subhana Rabbiyal Azim, glorificado sea mi Señor el grandísimo, el altísimo. Subhana Rabbiyal Ala, glorificado sea mi Señor el altísimo. Y en el ruku' el grandísimo. O sea, llamar atención a lo que se está diciendo. La persona baja en ruku', a inclinarse y dice Subhana Rabbiyal Azim, glorificado sea mi Señor el grandísimo, el tremendo, el grande. Y lo dice seguido 2 o 3 veces. Ahí está alabando a Allah subhanahu wa ta'ala y está adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Le debe dar esa atención, igual en el sujud. El que no le da esa atención y lo hace así rápidamente y no llama o no se enfoca en eso, pues es el que roba de su salah. Termina aquí el Sheikh mencionando y dice: oh musulmanes, den mucha atención al salah y todos los actos de adoración, los cuales Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado. Y dan mucha atención específicamente en este gran mes, el mes de Ramadán, en hacer las acciones y los actos de adoración, las buenas obras y los actos de adoración con ese enfoque o con esa concentración que sea para Allah subhanahu wa ta'ala. Todos los actos de adoración y todo lo que la persona puede hacer de las buenas obras para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que hace en obediencia en cumplir con los mandatos de Allah y todo lo que hace en obediencia en alejarse de lo que ha prohibido Allah subhanahu wa ta'ala en este gran mes, que lo haga con esa concentración de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y acercarse a Él con esa obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y hacer esas obras buenas que Allah ama. Entonces aquí es algo que es muy importante, dice el Sheikh, que alejarse también de lo que Allah ha prohibido y su mensajero, ser recto en el camino, ser obediente a Allah subhanahu wa ta'ala en este mes de Ramadán específicamente, que hay una gran oportunidad de lograr recompensas grandes en este mes que no se puede lograr así afuera de este mes. Y dice el Sheikh,
igualmente que ustedes tengan esa cooperación entre ustedes, los creyentes, en hacer el bien y alejarse del mal, o ordenar el bien y prohibir el mal. Quizás Allah subhanahu wa ta'ala les da esa gran posición de honor y de felicidad y poder y salvación de todo lo que es mal en la dunya y la akhira. Allah es aquel quien le pedimos su ayuda para nosotros y para todos los musulmanes. Todos, dice el Sheikh, que buscamos el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de la ira de Allah y del castigo de Allah, y le pedimos a Allah que acepte de nosotros nuestros esfuerzos de ayuno, de oración, de súplicas, de las obras buenas, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, que rectifique los asuntos de los musulmanes y de la gente en autoridad sobre los musulmanes, que les dé el éxito en aplicar el din de Allah subhanahu wa ta'ala y alejarse de todo lo que opone el din de Allah subhanahu wa ta'ala, que les ayude a defender a aquellos quien Allah ama y alejarse de aquellos quien Allah odia, de sus enemigos, y que Allah subhanahu wa ta'ala les dé a ellos el éxito de el entendimiento del din y la práctica del din y aplicar el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es aquel que puede hacer todo. Y el Sheikh termina diciendo: wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Y que Allah envíe la paz y bendiciones sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su familia y sus compañeros. Naam. Y con eso terminamos la charla de hoy. Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin.